Buenos días. Es realmente, lo digo de todo corazón, un placer estar aquí para poder contribuir con un granito de arena en esta causa de avance en el conocimiento y regulación del cannabis medicinal. Es la tercera vez que subo consecutivamente al estrado en estas 3 jornadas secuenciales y no me cansaré de agradecer profundamente y de admirar la labor que está haciendo Fundación Daya, que es absolutamente ejemplarizante y diría única en todo el mundo, no solo aquí en Latinoamérica. Dicha labor que además se está extendiendo, se está irradiando como la pólvora y realmente de una manera exponencial y también modélica a otros países limítrofes y que va de la mano de acciones parlamentarias y gubernamentales que también son ejemplarizantes, algunas más valientes, otras menos, en función, supongo, de las características de cada país, etcétera, de la idiosincrasia, pero que realmente son modélicas cuando pensamos en Europa, ese supuesto primer mundo, con todas las comillas que le podemos poner, obviamente, a ese término. Fijaros que hay países que están incluso en el G8, como Reino Unido o Francia, que no tienen absolutamente nada de regulación en materia de cannabis medicinal, o España, que tampoco tenemos realmente más que unas pequeñas subterfugios donde nos agarramos, pero no tenemos tampoco ningún programa ni siquiera iniciado de regulación de cannabis medicinal. Incluso países como Alemania han llevado a cabo recientemente algún avance en este tema, pero con programas muy timoratos, muy restrictivos y realmente muy poco prácticos. Entonces, realmente os quiero ayudar, os quiero, en todo lo que pueda, os quiero animar a que sigáis en este camino que realmente es modelizante, no solo aquí en América, sino creo que para todo el mundo. Bien, dicho esto, voy a intentar contaros, resumiros en la charla de hoy lo que conocemos hoy en día acerca de cómo el cannabis actúa en nuestro organismo. Creo, como comentaba Alberto anteriormente, que la información es una de las herramientas básicas para el empoderamiento de la ciudadanía. Tenemos que proporcionar, desde nuestro punto de vista de científico, no solo información a los colectivos médicos, profesionales, administrativos, etcétera, más técnicos, si queréis, sino también a los ciudadanos de a pie, para que podáis realmente conocer cómo funciona vuestro organismo, conocer cómo funcionan medicamentos, fármacos, drogas. Son todo conceptos relativos, moléculas bioactivas, al fin y al cabo, para poder optimizar vuestros procesos de salud, participar más activamente en esos procesos de salud, no solo individuales, sino también colectivos, no solo físicos, sino integrales. Y realmente esto ayuda a la ciudadanía a participar de manera mucho más activa en las decisiones, como digo, no solo individuales, sino también colectivas en este terreno tan importante, tan crítico para nuestro funcionamiento, nuestra felicidad, como es la salud. Bueno, entonces en este sentido voy a intentar resumiros lo que sabemos hoy en día acerca de cómo esta planta, con sus componentes químicos, puede llevar a cabo acciones específicas en nuestro organismo. Y os quiero transmitir desde el principio la idea básica, un concepto, un dogma paradigmático en farmacología y que creo que conocéis bien. Ninguna sustancia, llamémosla medicamento, fármaco, droga, da igual, todas actúan en el fondo por los mismos mecanismos en nuestro organismo. Ninguna sustancia actúa en nuestro organismo por arte de magia. Todas las sustancias que introducimos en nuestro organismo actúan de una manera similar. Esencialmente lo que hacen estas sustancias es empujar nuestra química endógena hacia arriba o hacia abajo, más allá de lo que nuestra biología, al menos en ese momento, puede hacer. De manera que tenemos esencialmente 2 grandes tipos de fármacos, de medicamentos, unos que ayudan a nuestro organismo, empujan hacia arriba, digamos, algún aspecto de nuestra química endógena, y otros que, por el contrario, bloquean, tiran hacia abajo algunos aspectos de nuestra química endógena. Con respecto al primer caso, hay ejemplos muy sencillos. Un diabético que no produce insulina, toma insulina para imitar la acción, reemplazar la acción de esa insulina que no está presente. Un enfermo de enfermedad de Parkinson pierde la producción del principal neurotransmisor que está implicado en la inducción del movimiento, que es la dopamina, y por tanto le proporcionamos precursores de dopamina para poder reemplazar la acción de la dopamina. Esos son casos claros de medicamentos que actúan empujando hacia arriba, activando sistemas de comunicación que existen en nuestras células, y veremos que el cannabis precisamente actúa así. Por el otro lado, tenemos sistemas que bloquean una acción sobredimensionada de algún sistema químico que tenemos en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando tenemos la adrenalina muy alta y aumenta patológicamente nuestra presión sanguínea, tomamos bloqueantes, beta bloqueantes o bloqueantes adrenérgicos para bajar esa acción sobre desmesurada de la adrenalina.
Cuando tenemos una alergia y, como sabéis, la histamina está actuando de forma patológica en nuestro organismo, tomamos precisamente antihistamínicos para bloquear esa acción exagerada de la histamina. Entonces, eso es simplemente la base de la farmacología y eso es bueno conocerlo para estar consciente de lo que estamos tomando, de los hábitos que tenemos en nuestra dieta, de nuestras actividades y poder, como decía, participar más activamente en esas decisiones que afectan a nuestro organismo. Bueno, pues el cannabis, como digo, no es excepción y lo vamos a ver a continuación en esta charla. Es una molécula, como digo, es un conjunto de moléculas que actúan activando, imitando la acción de unas moléculas endógenas y, por tanto, reemplazando su función en situaciones de enfermedad cuando estas moléculas endógenas no están funcionando correctamente. Bien, como bien sabéis, el cannabis tiene unas moléculas únicas, exclusivas de esta planta. No hay otras plantas en el reino vegetal que las produzcan, que son los que, por tanto, llamamos cannabinoides, los principios activos del cannabis, cannabis sativa. Bien, estos compuestos se conocen desde hace aproximadamente 50 años. Me refiero, se conocen desde el punto de vista químico. Obviamente, su uso es milenario, como bien sabéis, desde aproximadamente hace 50 siglos, al menos que tengamos testimonios escritos. Pero bien, este investigador fue el responsable, como creo que también sabéis, del descubrimiento, caracterización química de los compuestos activos del cannabis, el profesor Rafael Mechoulam de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y entre los más de 100 cannabinoides que conocemos hoy en día, como sabéis, hay un actor principal en cannabis sativa. No es el único, pero es el principal, que es el delta-9-tetrahidrocannabinol, que normalmente conocemos como THC. El THC es el principal componente farmacológicamente activo de cannabis sativa. Igual que cuando tomamos una taza de café es la cafeína, el principal componente activo del grano de café, o cuando tomamos una bolsa de té es la teofilina, el principal componente activo de la planta de las hojas del té, o cuando se masca hoja de coca es la cocaína, la principal molécula bioactiva, o cuando se toma ayahuasca es la dimetiltriptamina, la principal molécula activa que funciona en nuestro cerebro, que tiene efecto en nuestro cerebro. En el caso del cannabis no es la única, pero es la principal molécula bioactiva, el THC. Como bien sabéis, el THC no está solo en la planta, hay otras moléculas que modulan su acción y entre ellas otros cannabinoides, el más representativo el CBD, el cannabidiol, que puede aportar propiedades terapéuticas per se muy interesantes, la más relevante quizá, como bien sabéis, la atenuación de las convulsiones en epilepsias infantiles refractarias, pero que también, sobre todo, como también sabéis bien, permite una mejor tolerabilidad del THC en las preparaciones conjuntas frente a las preparaciones ricas en THC. Cannabis tiene además otros componentes no cannabinoides, los terpenos esencialmente, que sobre todo nos determinan si la variedad de cannabis que estamos usando es más euforizante, más vigorizante, las variantes sativas, o más sedante, más tranquilizante, las variantes índicas. En suma, la primera cuestión que hay que saber del cannabis, y creo que la conocéis bien, es que el cannabis es una entidad química muy compleja, lo cual nos permite, como algo positivo, individualizar de manera muy práctica y muy adecuada las terapias a la necesidad de cada paciente, pero nos dificulta su estandarización. Por tanto, cuando alguien nos viene y nos dice estoy tomando cannabis, lo primero que tenemos que preguntarles es qué tipo de cannabis, cuál es su composición química, porque puede haber cannabis muy ricos o muy pobres en THC, muy ricos o muy pobres en CBD, con un perfil de terpenos u otros, etcétera, etcétera. Y por tanto, lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a tratar a un paciente con cannabis medicinal es precisamente eso: qué enfermedad tiene, cuál es su situación personal, individual, colectiva, etcétera, etcétera, cuál es su estado de salud general y, por tanto, cómo podemos personalizar, tunear de manera más precisa el cannabis para ese tipo de paciente concreto. Bien, los cannabinoides de la planta se descubrieron químicamente en los años 60 y tuvieron que pasar aproximadamente 30 años para que descubriéramos
cuál es su mecanismo de acción molecular, en lo cual también el profesor Rafael Mechula y otros laboratorios del mundo pusieron una piedra esencial. Bien, los cannabinoides, como os comentaba anteriormente, como cualquier otro fármaco, como cualquier otra medicina, como cualquier otra droga, y todos son conceptos relativos, repito una vez más, porque depende simplemente del contexto de uso, actúan en el organismo imitando la acción de moléculas endógenas, bien empujando hacia arriba su acción, mimetizando su acción o bien bloqueándola. Bueno, pues el cannabis actúa también de una manera específica en nuestro organismo. Y lo hace porque hay células de nuestro organismo, muchas células de nuestro organismo, que en su superficie, en su parte de contacto con el medio externo, obviamente desde donde llega el cannabis, a través de la sangre, por ejemplo, pues pueden reconocer de forma selectiva esta molécula. Y tienen, por tanto, estas células, muchas células de nuestro organismo, moléculas en su superficie que sensan, que perciben, que reciben al cannabis, esto es el THC, pues moléculas que unen, muchas veces se utiliza el símil de una llave entrando en una cerradura, al THC. Y por tanto estas moléculas que reciben a los cannabinoides en la superficie de las células de nuestro organismo se llaman receptores de cannabinoides. Nuestro organismo tiene receptores para cualquier modulador endógeno y estos receptores son la base de acción de la mayoría de los fármacos, como decíamos anteriormente. Bueno, pues el THC es reconocido por las neuronas de nuestro cerebro y por muchas otras células por una cerradura, por una molécula que lo une selectivamente de manera muy fina desde el punto de vista químico, muy específica, que por tanto se llaman receptores de cannabinoides. Por tanto, solo aquellas células de nuestro organismo que tengan receptores de cannabinoides van a ser sensibles a los cannabinoides y las células que no tienen estas antenas, estos sensores, no van a reconocer el THC y por tanto el THC pasará de largo, por decirlo de manera figurada, y no ejercerá efecto sobre estas células del organismo. Sabéis además que hay dos variantes moleculares de estos sensores, de estos receptores, no tan relevante en este caso así de conocer como, bueno, es una cosa más específica, digamos, pero bueno, hay un sensor que llamamos de tipo 1, que es una variante presente sobre todo en el sistema nervioso, en muchos otros órganos de nuestro organismo, y un receptor de tipo 2 de expresión más restringida, sobre todo en el sistema inmune, que por tanto medir las propiedades, por ejemplo, antiinflamatorias del cannabis. Bien, ¿para qué tenemos en nuestro organismo, o por qué tenemos más bien, no para qué, pues una cuestión más filosófica, sino por qué? ¿Cuál es la razón de que puedan existir en nuestro organismo estas moléculas receptoras de un principio activo que solo produce una especie de las 300.000 especies aproximadamente que están en la superficie de la Tierra hoy en día, especies de plantas, especies de plantas superiores? Bien, ¿y por qué? Y eso tenemos que abrir la mente ya desde este momento. ¿Por qué no solo nosotros, que somos una especie más dentro de todo el reino animal, sino, por lo que sabemos hoy en día, todas y cada una de las especies de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos estudiadas, tienen estos receptores para principios activos del cannabis, incluso algunos invertebrados, como los crustáceos, o algunos otros, algunos nematodos, algunos gusanos, tienen también estos receptores. Bien, obviamente, ni una sardina, ni una rana, ni una lagartija no ya es que no fume porros, sino es que nunca a lo largo de su historia, ni individual, ni como linaje de especies, se van a encontrar, van a tener exposición a los componentes de cannabis sativa. Bueno, pues la razón, como ocurre en muchos otros sistemas, prácticamente todos los sistemas que son farmacológicamente afectados en nuestro organismo y en los organismos animales en general, se debe a que estos receptores no están diseñados en principio para unir el cannabinoide de la planta o la molécula exógena en general que se introduce en nuestro organismo, sino para unir moléculas endógenas, moléculas que nuestro organismo produce y que, por tanto, en este caso llamamos cannabinoides endógenos o endocannabinoides, utilizando este acrónimo, que son, por tanto, como el THC, o una molécula muy similar al THC que produce nuestro organismo. Bien, por tanto, nuestro organismo puede verse influido por el THC de la planta, pero este THC de la planta lo único que va a hacer va a ser imitar la acción de una molécula similar al THC, que por tanto se llama, como digo, endocannabinoide, y cuyo ejemplo más representativo, como sabéis, es la anandamida. Es decir, el cannabis no actúa por arte de magia en nuestro organismo. El cannabis actúa porque sus principios activos son muy parecidos a la anandamida, muy parecidos químicamente, y por tanto van a compartir los mismos receptores y por tanto van a producir los mismos efectos en nuestro organismo.
Por ejemplo, la anandamida es una molécula que incrementa el apetito, uniéndose a sus receptores, como veremos después. Bueno, pues el THC simplemente imita la acción de la anandamida y aumenta el apetito. La anandamida disminuye la actividad motora. El THC imita la acción de la anandamida y disminuye la actividad motora. Y así sucesivamente, como vamos a ver a continuación. Bien, desde un punto de vista más básico, el THC, vale, imita la acción de la anandamida, pero ¿cuál es la función de la anandamida en nuestro organismo? Para la insulina lo conocemos. La insulina actúa sobre distintos tejidos, como sabéis, para favorecer la retirada de glucosa, los nutrientes de la sangre, y permitir su metabolización. La dopamina, que comentábamos también, sabemos para qué funciona. Se produce, por ejemplo, en centros motores de nuestro cerebro para favorecer el movimiento. Bien, ¿cuál es la función de la anandamida? ¿Cuál es la función de los endocannabinoides en nuestro organismo? Y para ello, lo primero que tenemos que entender es cómo se comunican las células en nuestro sistema nervioso. Y creo que lo conocéis. Los seres humanos tenemos distintas formas de comunicación y en función de la distancia entre, digamos, el emisor y el receptor, podemos establecer dos grandes tipos de comunicación. Uno es el contacto físico, darnos la mano, darnos un abrazo, darnos un beso. Ese contacto físico no existe en nuestro sistema nervioso. Las neuronas no están unidas, no están dándose la mano unas a otras, no están unidas físicamente. Las neuronas están entre sí muy cerca, con una distancia muy pequeña, pero con una separación física real. Y esta separación física entre las neuronas se llama sinapsis. Sería la distancia que existe entre yo como emisor de palabras ahora y vuestros pabellones auditivos para recoger esas palabras. Pero estaremos más cerca o más lejos, pero estamos a una cierta distancia. Pues las neuronas se comunican a distancia. La neurona que quiere hablar, que sería yo en este caso, con la neurona que quiere recibir o que va a recibir la información, en este caso seríais vosotros, vuestros pabellones auditivos en concreto, se llaman respectivamente, por tanto, neurona que está antes de la sinapsis, neurona presináptica y neurona posináptica. E igual que yo estoy emitiendo palabras para comunicarme con vosotros, las neuronas presinápticas lanzan palabras para comunicarse con las neuronas posinápticas. Y estas palabras son palabras químicas, son moléculas químicas que permiten la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra y que, por tanto, llamamos neurotransmisores. Y dichos neurotransmisores, como hemos visto antes para el THC y como hemos avanzado ya para cualquier tipo de molécula exógena o endógena, son reconocidas, igual que mis palabras, por vuestros pabellones auditivos, por receptores, por moléculas que los unen, moléculas que están en la superficie y que los unen de manera selectiva. Bien, este es el paradigma básico, muy esencial, el ABC, digamos, de la transmisión del impulso nervioso. Una neurona pasa información a la siguiente pasa información a la siguiente y así sucesivamente. Pero la transmisión del impulso nervioso no ocurre solo en un sentido. Hay mecanismos para que las neuronas postsinápticas, las neuronas receptoras de información, vosotros, utilizando el símil entre la conversación que estoy teniendo yo con vosotros, podéis tener también mecanismos para decirme a mí, bueno, cállate ya, que ya me he enterado de lo que me has contado, o no he entendido bien lo que estás diciendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, las neuronas postsinápticas también tienen mecanismos para conversar de forma retrógrada hacia atrás con las neuronas presinápticas y esencialmente para decirles no me mandes más información que ya me he enterado de que tengo que transmitir el impulso nervioso. Eso es absolutamente esencial para el control del funcionamiento nervioso. Tenemos que tener mecanismos de activación de ese lenguaje químico y mecanismos de parada, porque si no el cerebro estaría continuamente activado. Y tanto los procesos de activación como de inhibición son absolutamente esenciales para el funcionamiento de nuestra vida. Bueno, pues aquí es donde juega el papel crucial la anandamida. Cuando la neurona que está recibiendo la información ya se ha enterado, ya tiene una actividad suficiente para seguir transmitiendo esa información, le dice a la neurona presináptica a través de otra molécula química, en este caso denominamos no neurotransmisor, sino neuromodulador, porque modula la acción de la neurona presináptica, pues a través de la producción de esta molécula química le dice cállate. ¿Y cómo se entera esta neurona presináptica de que se tiene que callar? Pues obviamente porque tiene receptores en su superficie que reconocen específicamente este neuromodulador que va a inhibir la liberación de neurotransmisor. Es decir, cuando una neurona está trabajando activamente sobre la siguiente, cuando la siguiente ya percibe que ha trabajado suficiente y que ya tiene información suficiente, produce otro sistema de
comunicación, en este caso retrógrado, en este caso hacia atrás, en sentido contrario al impulso nervioso, a la neurotransmisión, que también a través de receptores pues inhibe. Bueno, pues en la inmensa mayoría de las sinapsis de los puntos de comunicación de nuestro cerebro, el principal neuromodulador es la anandamida. La anandamida, por tanto, es una molécula que va en forma general, en términos neurofisiológicos, a parar la transmisión sináptica en muchas zonas de nuestro cerebro. Es una molécula, por tanto, relajante, inhibidora, tranquilizadora, sedante, de forma general. Y, como hemos avanzado ya anteriormente, aquí va a estar nuestro THC. El THC no hace más que imitar la acción de la anandamida. Por tanto, si la anandamida se utiliza en nuestro sistema nervioso para parar la transmisión del impulso nervioso, el THC va a ser exactamente lo mismo. Por mimetismo molecular se va a unir a los mismos receptores, los receptores CB1, que están localizados en las células que hablan, en las células presinápticas, y por tanto van a bloquear la transmisión del impulso nervioso. Esta es la base de funcionamiento de muchísimos fármacos, de muchísimos neurofármacos que tenemos hoy en día, y en concreto, en este caso, del THC y otros cannabinoides. La anandamida inhibe la neurotransmisión y, por tanto, el THC hace exactamente lo mismo. Bien, por tanto, el siguiente paso, la siguiente pregunta que nos podemos hacer, que ya ha surgido anteriormente. Muchas células de nuestro organismo expresan receptores para anandamida y, por tanto, para THC, pero son todas, unas más, otras menos, pues obviamente no todas lo hacen por igual, y unas son más sensibles y otras menos sensibles a la anandamida y, por tanto, más o menos sensible al THC y, por tanto, más o menos sensible a la acción del cannabis en nuestro organismo. Y como creo que sabéis, pues hay determinadas regiones de nuestro cerebro que son muy ricas en estos receptores cannabinoides en su superficie y, por tanto, son muy sensibles a la acción del THC. Son, por tanto, regiones de nuestro cerebro que son susceptibles de modular farmacológicamente por el THC. Y esta es la base, ni más ni menos, de la acción del THC sobre numerosos procesos en nuestro organismo. El THC, por ejemplo, como sabéis, afecta a los procesos cognitivos y de memoria, y en términos terapéuticos puede ser utilizado para eliminar memorias aversivas, por ejemplo, en estrés postraumático. Bueno, pues eso se debe a que el THC imita la acción de la anandamida en zonas de nuestro cerebro que están implicadas en el control de la memoria y la cognición, como puede ser la corteza y la memoria, y el hipocampo. El THC disminuye la actividad motora, y eso puede ser interesante en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, que transcurren con espasmos, con tics, con temblores, etcétera, etcétera. Eso no va a ser favorable para un atleta olímpico que quiera correr una final de 400 metros, obviamente, pero sí lo puede ser para pacientes que tienen una actividad motora desmesurada y no controlada. Bueno, pues eso no ocurre por arte de magia. La anandamida disminuye la actividad motora y controla la coordinación motora en el cerebelo y, por tanto, el THC va a modular los procesos de actividad y coordinación motora imitando simplemente la acción de la anandamida. Y así podríamos seguir con muchas acciones que controla endógenamente la anandamida y que el THC mimetiza como molécula similar a la anandamida. Acciones que muchas veces tienen acción terapéutica. La anandamida aumenta el apetito, el THC puede aumentar el apetito por receptores localizados en una zona de nuestro cerebro crítica para el control del apetito, como es el hipotálamo. El THC, como bien sabéis, su principal acción terapéutica, por lo menos la más extendida, su acción analgésica, no es otra cosa más que una imitación de la acción analgésica que produce la anandamida en distintas zonas de nuestro sistema nervioso. La inhibición de las náuseas y los vómitos que produce el THC no se debe más que a la imitación de la acción de la anandamida, inhibiendo este reflejo de la náusea y el vómito en algunas zonas de nuestro tronco cerebral. Y así sucesivamente, para dar lugar a una amalgama, a una colección muy amplia de efectos que podríamos resumir en esta frase del profesor Rafael Mechulam, de que los cannabinoides existen en nuestro organismo para permitirnos de forma muy general relajarnos, comer, dormir, olvidar y de forma general para proteger a nuestro organismo de estímulos, de traumas, de insultos no deseados. Es que tiene poca pila, yo creo. Bueno, gracias.
Muchas gracias. Bien, ya simplemente iba a terminar con esta última diapositiva. Bien, lo que he querido transmitiros en esta charla es un breve resumen, más actualizado posible, pero simple por la falta de tiempo también, de cómo actúa el THC y al menos en parte otros cannabinoides en nuestro organismo. No actúan, repito, por arte de magia, actúan imitando la acción de unas moléculas endógenas que constituyen un sistema de comunicación en nuestro organismo y que, por tanto, cuando su sistema puede estar deficitario y no funciona correctamente, los cannabinoides de la planta nos pueden permitir restaurar su función. Y simplemente dejo esto abierto para las próximas charlas que vayan a venir en esta jornada, centrada obviamente en los aspectos terapéuticos del cannabis. He mencionado alguno ya como ejemplo de la base neurobiológica de acción del cannabis, como conclusiones inmediatas de control que tiene la andamida sobre distintos procesos, pero simplemente algunas ideas que van a ir surgiendo a lo largo de la jornada de hoy, que como primer ponente pues me tomo la libertad un poco de ponerlas sobre la mesa. Los cannabinoides, como hemos visto, actúan en muy distintas zonas de nuestro sistema nervioso y en general de nuestro organismo. Por tanto, al menos sobre el papel, sus posibilidades terapéuticas son muy amplias, ya que tocan muy distintos procesos en nuestro organismo. De momento, sabemos que los cannabinoides tienen actividades paliativas muy bien probadas en algunos tipos de terrenos de la medicina y los más relevantes, como bien sabéis, son la neurología y la oncología. Las enfermedades, procesos neurológicos, desde el dolor, la fibromialgia, la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, las epilepsias, hasta la oncología, el cáncer y los efectos secundarios que producen las quimioterapias tan agresivas para tratar esta enfermedad. Tenemos ya, por tanto, un conocimiento de acciones reales, de acciones terapéuticas del cannabis que ya son indiscutibles, que obviamente tenemos que conocer más en profundidad, que tenemos que optimizar en cuanto a sus posologías, combinación con otros fármacos, etcétera, pero que ya están ahí para ser utilizadas ahora mismo. Es cierto, y lo comentaba Paola ayer también, que la medicina occidental, la medicina basada en la evidencia, usada muchas veces, etcétera, está en general bastante bien o relativamente bien preparada para atajar procesos agudos. Y la cirugía es un caso clarísimo, y hay muchos fármacos que tienen una actividad, una eficacia, digamos, muy elevada para tratamiento de síntomas agudos, digamos, asociados a enfermedades, para tratar la ansiedad, para tratar la caquexia, para tratar el dolor. Tenemos benzodiazepinas, tenemos esteroides, tenemos opiáceos, pero tenemos que considerar que estos fármacos, primero, pueden tener una acción bien utilizados, una acción correcta, una acción deseada, en procesos a corto plazo, pero a largo plazo pasan a tener unos efectos negativos muy graves sobre el paciente y además van perdiendo poco a poco eficacia. Y es ahí precisamente donde los cannabinoides tienen su mayor nicho terapéutico. Es cierto que desplazar algunos compuestos o algunos medicamentos de primera línea que pueden ser útiles para tratar un estado de ansiedad, para tratar un dolor muy fuerte en un momento dado, etcétera, etcétera, es difícil. Pero los cannabinoides son realmente buenos agentes terapéuticos en carreras de fondo, en procesos a más largo plazo, en procesos más moldeables, donde el paciente tiene distintos tipos de afecciones, enfermedades crónicas, devastadoras, muy agresivas, y por tanto esa conjunción de acción de los cannabinoides a medio y largo plazo es lo que facilita grandemente la calidad de vida y el bienestar de estos pacientes. Por tanto, a pesar de que es cierto que hay medicamentos estándar que tienen, o terapias estándar en general, aproximaciones terapéuticas como la cirugía, que tienen un valor básicamente irreemplazable en la medicina a muy corto plazo, en el tratamiento agudo de síntomas y de enfermedades, los cannabinoides nos aportan, por su buen balance terapéutico y por esa gran colección de acción que producen sobre nuestro organismo, una herramienta muy útil en la medicina a largo plazo, en la salud crónica de los pacientes. Y sobre todo, y para especificar, en pacientes que no responden de forma adecuada a la medicación estándar, y los cannabinoides se pueden utilizar como terapia sustitutiva o muchas veces de manera muy óptima en terapias combinadas, en pacientes que no toleran bien por sus efectos secundarios, por ejemplo, por falta de actividad asociada a tolerancia, etcétera. Estas terapias estándar, también de nuevo como terapia sustitutiva o bien como combinada, y en general, como bien sabéis, a partir de un solo medicamento podemos tener muy distintos efectos terapéuticos que afectan positivamente a la calidad de vida de los pacientes. Y es en estos tres, yo creo, nichos terapéuticos muy amplios, obviamente, y muy
huérfanos todavía, donde los cannabinoides están teniendo, y esperamos que con mayor profusión vayan a tener actividad en los próximos tiempos. Muchas gracias por vuestra atención.